Por este medio, saludo al Congreso sobre el Derecho de los Campesinos y felicito ampliamente al maestro Gilberto Aboites y a la Universidad Autónoma de Coahuila por esta importante iniciativa tan relevante para nuestro país. Soy Adelita San Vicente Tello, agrónoma de profesión, maestra en desarrollo rural, doctora en agroecología, y a lo largo de mi vida profesional he trabajado en distintas instituciones y organizaciones del sector agropecuario, como la Fundación Semillas de Vida. Fui una de las impulsoras de la campaña Sin Maíz no hay país, que desde su inicio pugnó por salvar al campo para salvar a México, bajo esta conciencia de la necesidad que tenemos de lo que hacen las y los campesinos. También fui representante legal de la demanda que logró detener la siembra de maíz transgénico en México. Actualmente soy directora de Sector Social y Recursos Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, me han pedido que hable un poco de lo que trataremos en este Congreso. Y bueno, para hablar de los campesinos y de las campesinas en México, hay que remontarse a una historia de 8,000 años. 8,000 años en que se reconoce que dio inicio a la agricultura en diversas partes del planeta. Una de ellas, Mesoamérica, en la que se incluye México. Hace 8,000 años se calcula que, y se piensa que fueron las mujeres que empezaron a domesticar a las plantas, que descubrieron la gran capacidad de las semillas de reproducirse, de cultivarlas y de cosechar de ellas nuestros alimentos. Esto fue una transformación total para la humanidad, pues gracias a ella la humanidad comenzó a sentarse, comenzó a crear las vasijas para guardar sus productos, las casas para vivir, a desarrollar sus templos y toda una civilización. Este gran trabajo de domesticación en esta región del planeta llevó a un legado importantísimo de nuestros pueblos a la humanidad. Hoy se calcula que 16% de los alimentos que consume la humanidad provienen de esta región del planeta. Y estamos hablando de la calabaza, del frijol, del jitomate, del aguacate, del algodón y por supuesto en el centro nuestro maíz. Nuestra planta sagrada, la cual sufrió un proceso de transformación gracias a las manos de las mujeres y hombres mesoamericanos. Sabemos que su pariente más cercano es el teocintle, apenas una planta que da pequeñas varitas, pequeñas espigas con algunos granos muy duros. ¿Cómo pasó de esa espiga a lo que hoy conocemos como maíz? Fue el trabajo, el conocimiento, el mejoramiento ya desde esa época de ese teocintle para llegar hoy al maíz. Por eso el maestro Bonfil ha dicho que nosotros hicimos al maíz y a la vez el maíz nos hizo. El maíz creó toda una civilización que hoy sigue presente en cualquier expresión cultural. Todos los ritos creacionales indígenas tienen al maíz en el centro. El Popol Vuh es el más reconocido. Y esta larga historia sigue hasta nuestros días. El siglo pasado, la gran revolución que transformó a este país fue una revolución hecha por campesinas y campesinos, una revolución agraria que nos legó, nos dejó grandes beneficios. Hoy el derecho a la educación gratuita, a la salud, al trabajo, son derechos que están en nuestra Constitución, pero que fueron producto de esa revolución. Y lo más importante, la reforma agraria. El reparto agrario que se dio después de la revolución es un reparto que no tiene comparación con ningún otro lugar en el mundo. La situación de la tierra en México en manos del sector social es algo muy particular de nuestro país, en donde el 50% del territorio, un poco más, está en manos de ejidos y comunidades. Estos ejidos y comunidades que sabemos han defendido la tierra y han salvaguardado los recursos que en ella se encuentran. Después de la revolución,
los gobiernos postrevolucionarios apoyaron a este campo de distintas maneras. No solo el reparto agrario, sino se crearon las instituciones, las estructuras necesarias para que el campo produjera. Hubo un florecimiento del campo que permitió al país entero crecer. Se dice que el milagro mexicano de los años 50 se llevó en este país gracias a la extracción de excedentes del campo hacia la industria, y que de esta manera floreció nuestro país y se industrializó vigorosamente. Sin embargo, el sector fue entrando en una profunda crisis. Se decía que el campo no producía y entonces los gobiernos neoliberales decidieron cambiar el modelo. Bajo este principio de que el campo no era rentable, se impulsó un modelo de ventajas comparativas. La idea es exportemos lo que tiene nichos importantes de mercado e importemos los alimentos básicos. Esto en el marco, por supuesto, de un avance del capitalismo por apropiarse del proceso de producción de alimentos. El capitalismo, después de las grandes guerras mundiales, comprendió que una forma de controlar al mundo era controlando el proceso de alimentación de los países. De esta manera se fueron desmantelando todas estas instituciones, todo el sector agropecuario, y se fue privatizando. Se firma el Tratado de Libre Comercio y con el gobierno de Salinas incluso se cambia el artículo 27 para que se pueda vender esta propiedad ganada por la revolución. Afortunadamente, hoy, 36 años después de este periodo oscuro del neoliberalismo, sabemos que los campesinos no vendieron sus tierras. Sabemos que los campesinos siguieron en las peores condiciones produciendo alimentos. A pesar de este embate sobre el sector campesino, en 2018 se reconoció que alrededor del 40% de los alimentos seguían produciendo estos campesinos sin ningún apoyo gubernamental. Porque el neoliberalismo también partió de una mentira, de decir que el campo no era negocio, pero al mismo tiempo apoyar a grandes capitales para la producción de alimentos. Así cobraron gran relevancia las que se han llamado las 10 hermanos del campo, 10 grandes transnacionales que incluso están en todo el mundo. Estamos hablando de Maseca, estamos hablando de Bimbo, estamos hablando de Lala, de Sigma, de Bachoco, de las cerveceras que después se vendieron. En el neoliberalismo estas empresas llegaron a absorber hasta el 50% de los recursos que daba el gobierno, en tanto que a las campesinas y a los campesinos, mal llamados pequeños productores, no se les daba ningún apoyo. Únicamente se les daba recursos asistencialistas como Progresa o todos estos recursos asistencialistas, no para producir. Esto llevó a un desastre en las regiones. Las regiones agrícolas campesinas en México han sufrido un despoblamiento, porque junto a ello se fomentó la migración. Se fomentó sin protegerla legalmente. Hoy sabemos que los migrantes caminan, llegan a Estados Unidos en condiciones muy adversas y sin ninguna prestación. Y al mismo tiempo que el mayor ingreso que tiene este país, fluctúa entre el primero y el segundo, son las remesas. Ellos, aún cuando se van, siguen mandando recursos a las regiones. Pero las regiones quedaron despobladas, quedaron en manos de mujeres, de hombres mayores, de niños, y fueron objeto del narcotráfico, de la explotación, del despojo por parte de las mineras. Estos campesinos que también malamente se les ha llamado pequeños productores, pero como nos decían bien nuestros compañeros del Grupo Vicente Guerrero, no son pequeños,
simplemente producen en pequeña escala. Ellos son grandes y son muy grandes porque los campesinos no solo llevaron adelante este proceso de domesticación, llevaron adelante la Revolución Mexicana, nos mantuvieron, llevaron al país a la industrialización, nos siguen dando alimentos tan importantes como todas las frutas, el café maravilloso, toda esta gran diversidad que permite nuestra comida mexicana. Esos productores de pequeña escala se mantuvieron a pesar del neoliberalismo. Hoy es urgente el reconocimiento de sus derechos, por ello este Congreso es tan importante, tan relevante para este reconocimiento. Hoy es urgente lograr subsidios como los que se están dando a través de el Sembrando Vida, del programa de producción para el bienestar, para que ellos sigan produciendo nuestros alimentos. Esperemos en unos años que esta tendencia, esta dependencia alimentaria que México tiene, que alcanza cerca del 40% de los productos que importamos, y sobre todo productos básicos. Importamos 30% del maíz que consumimos, 80% del arroz, leche, cárnicos, que todos estos productos se puedan volver a producir en las regiones, que las regiones vuelvan a florecer. Y esto es de lo que en este Congreso tenemos que hablar. Cómo volver a restituir estos derechos campesinos, a reconocerles la gran relevancia que tienen. Máxime hoy, frente a la pandemia que sufrimos, frente a esta terrible pandemia que sabemos que su origen viene de un modelo de explotación capitalista, de un modelo de gran producción de alimentos. Esta recombinación genética se da en las granjas donde conviven hacinados animales, pollos. El H1N1 surgió en una granja de puercos en Perote, eso lo sabemos. ¿Cómo lograr cambiar la forma de producción? México tiene una alternativa, la ha mantenido por 8,000 años, sobrevivió el periodo neoliberal y hoy se nos muestra, como lo ha dicho el maestro Toledo, el doctor Toledo, como una alternativa civilizacionaria, una alternativa civilizatoria a esta tremenda crisis que vive la civilización. No solo es una crisis ambiental, financiera, hoy sanitaria, es una crisis del modelo que tiene que cambiar. Y sabemos que en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, hay una alternativa para producir alimentos nutritivos suficientes y de calidad, como lo señala el artículo 4 constitucional desde 2011. Sabemos que en estos pueblos se producen medicinas, plantas para medicinas maravillosas que pueden salvar muchas enfermedades. Ejemplos tenemos muchísimos, tenemos simplemente la aspirina, el ácido acetilsalicílico, o bien la malaria, ¿no? La quinina, que es también una planta ancestral, o el barbasco, que fue el precursor de los anticonceptivos. Todo ese conocimiento que tienen nuestras comunidades sobre las plantas, sobre la agricultura, que han seguido además manteniendo y conservando en nuestras regiones, es lo que en estos derechos de los campesinos tenemos que lograr, y sobre todo en un país como el nuestro, con esta gran riqueza cultural, con esta gran riqueza de visión, de una muy otra forma de ver el mundo, de relacionarnos con la naturaleza. Hoy más que nunca, frente a la pandemia, tenemos que voltear la cara al campo, a los campesinos, a las campesinas, a los indígenas de nuestro país, y aprender de ellos formas de vida, formas de resiliencia, porque no solo resisten. Si nosotros vemos, las comunidades campesinas están constantemente innovando en sus bordados, en sus artesanías, en esta domesticación constante de las plantas. El maíz
resistente a la sequía, es el maíz que siembran las y los campesinos cada ciclo, adaptándolo a condiciones cada día más adversas. Entonces, empezar por reconocer este trabajo es fundamental y después darle los derechos y todo lo que sigue y conllevan estos derechos será un acto de justicia necesario inminentemente para ellos. Y por ello estamos muy contentos, emocionados de este primer congreso, de ver cómo llevamos a las leyes, a nuestra legislación nacional, este derecho. Y pues felicitamos la iniciativa, sabemos que es un año difícil, pero no por ello vamos a detenernos. Y pues muy bienvenido este congreso, un abrazo y una felicitación a todas, a todos, y sobre todo el reconocimiento a quienes hoy nos dan de comer día a día alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Regresemos al campo para comer mejor, regresemos a esta agricultura campesina, que no quiere decir regresar al pasado, al contrario, es, como lo ha dicho el doctor Toledo, una tradición contemporánea, porque si alguien innova en este país y está dispuesto a cambiar sus formas de producción, a retomar elementos novedosos, son las y los campesinos. Así es que enhorabuena, y tenemos por delante todo un trabajo para este reconocimiento de los derechos de las y los campesinos. Muy buenas tardes y muchas gracias.